Hello everybody, welcome again to your channel Funny English for All. I'm your teacher Freddy. En esta oportunidad traeremos la primera parte del verbo to be, en este caso oraciones afirmativas en presente. Y este video surge debido a las inquietudes, preguntas que muchos estudiantes se hacen en relación a los distintos usos del verbo to be y también a la estructura, cómo se conjuga este verbo. En este caso vamos a ver la conjugación pero en oraciones afirmativas. Todo esto con la intención de que el video aclare ciertas dudas para que la próxima vez que los estudiantes hagan uso del verbo to be no caigan en los mismos errores que han caído anteriormente. Empecemos con lo básico. El esquema de una oración afirmativa con el verbo to be es el siguiente. Tenemos un sujeto, el verbo to be, cualquiera de las tres conjugaciones, depende del sujeto, lógico, y un complemento. El complemento se referencia a un atributo. El atributo es un adjetivo calificativo, describe características de un sujeto. También puede ser un lugar o también puede ser otro sujeto. La función del verbo to be es la siguiente. Como verbo ordinario, el verbo to be en este caso no es un verbo auxiliar. Lo que hace es unir un sujeto con un complemento. Esa es la función del verbo to be, unir. Y el verbo to be en presente tiene las siguientes conjugaciones: am, primera persona del singular; yo; is, para sujetos singulares; y are, para sujetos plurales, cuando dos o más personas están haciendo una acción. El verbo to be es el único verbo en inglés que tiene tres conjugaciones para el presente. El resto de verbos, sin excepción, tienen solo dos conjugaciones. Un ejemplo, el verbo play tiene otra conjugación para la tercera persona del singular, o sea, cuando una sola persona hace la acción, que es plays. Otro ejemplo, el verbo write, para la tercera persona del singular es writes. Ahí, como vemos, el único verbo que tiene tres conjugaciones en presente es el verbo to be. Ejemplifiquemos unas oraciones. I am a teacher. Yo soy un profesor. You are a student. Tú eres un estudiante. She is a teacher. Ok. Ella es una profesora. He is a waiter. Él es un mesero. He is a waiter. It is a dog. Esto es un perro. Como lo pueden ver, los complementos que hemos visto hasta ahora, a teacher, a student, a teacher, a waiter, a dog, son sujetos. O sea, unimos un sujeto con otro sujeto. Esa es la función del verbo to be. La función para estas oraciones, lógicamente. We are workers. You are students, again. Ustedes son estudiantes. Y finalmente, they are women. Ellas son mujeres. Estas son las funciones del verbo to be. Una función básica es unir sujeto con complemento. En este caso el verbo to be no es auxiliar. Usos del verbo to be. El verbo to be en presente tiene varios usos. En este caso vamos a referenciar tan solo tres de esos usos, en el cual el verbo to be funciona como vínculo entre un sujeto y un complemento, no como auxiliar. Veamos. El verbo to be ofrece información del sujeto sobre su edad, estatura, peso, forma, longitud, etc. Un ejemplo de oración cuando hablamos de la edad: I am 12 years old. El verbo to be para hablar de la edad equivale al verbo tener del español. Tengo 12 años. Es erróneo decir she has 12 years old o I have 12 years old. En la siguiente oración, she is tall. El verbo to be une un sujeto con un adjetivo. Ella es alta. En la siguiente oración, it is a heavy animal. Lo mismo, una característica del animal. Usamos el verbo to be para unirla con el sujeto. Y esto traduce, es un animal pesado. En la siguiente oración, my eyes are brown, los colores son adjetivos. My eyes, un sujeto plural, usamos el verbo to be para sujetos plurales, are, y el complemento brown. My eyes are brown. It is a long street, es una calle larga.
El verbo to be nos sirve para expresar sensaciones y describir estados de ánimo. Por ejemplo, I am thirsty. Tengo sed. Entonces, cuando hablamos de expresar sensaciones, tengo hambre, tengo sueño o tengo sed, usamos el verbo to be, I am thirsty o I am hungry. Bueno, el verbo to be también nos sirve para describir estados de ánimo. They are happy. Ellos están felices. Veamos otros de los usos del verbo to be. Uno de los usos importantes, ya que hablamos de oraciones impersonales. Cuando hablamos de oraciones impersonales quiere decir que el sujeto que hace la acción no es una persona. Podemos decir que es el clima. Entonces el clima, como un sujeto, lo podemos identificar con el sujeto it. En algunas expresiones equivale al verbo hacer. Veamos unos ejemplos. It is hot. Hace calor o es caliente. Pero si estamos hablando del clima, pues hace calor. Otro ejemplo, it is cold. Hace frío o es frío. Y otro ejemplo, it is a rainy day. Es un día lluvioso o hace un día lluvioso. El verbo to be se tiende a usar mucho para oraciones impersonales. Oraciones impersonales, el sujeto no es una persona, no es un humano, pero son expresiones que se usan continuamente. It is a good idea. Es una buena idea. It is late. O it's late. Es tarde. It's early. Es temprano. It's alright. Está todo bien. It's okay. Está bien. It's no use. No sirve para nada. O no sirve. Esos son algunos ejemplos de oraciones impersonales usando el verbo to be. Vale aclarar acá que it's es la contracción de it is. It is. Tengamos eso en cuenta. Ahora, para constatar qué tanto hemos aprendido sobre el verbo to be, vamos a completar la siguiente información usando cualquiera de las conjugaciones del verbo to be en presente. El siguiente párrafo es sobre una enfermera, el nombre de ella es Andrea. Vamos a leerlo en inglés. Los espacios del 1 al 8 los vamos a completar con alguno de los verbos. Recuerden dejar sus comentarios, las respuestas o sugerencias para próximos videos. Hello, my name, Andrea and I, 56 years old. I work in a hospital. I, a nurse, I have many friends. They here with me in the hospital. My best friend, a doctor. We, early, because we have many patients in these days. They, very sick and they need our attention. Today, a hard day. We have a lot of things to do. Goodbye, everybody. Entonces, dejamos esa actividad. En el video anterior habíamos dejado una actividad sobre el pasado continuo. Estas son las respuestas. While he was cooking, action in progress, he burned his fingers. Recordemos que una acción en pasado es la que interrumpe la acción en progreso. Burned, en pasado. Damos la siguiente oración. While the dog was sleeping, action in progress, it dreamt about food. Él soñó sobre la comida. Eso es básicamente. No olviden suscribirse, darle like al video y nos vemos hasta una próxima oportunidad.